Bueno, yo les voy a presentar este tema que se llama inversores. Mi nombre es Leslie Márquez Salinas y soy de la carrera de energías renovables. Bueno, ¿qué hace un inversor? Los inversores se encargan de convertir la corriente continua en corriente alterna, deben regular la tensión de salida y deben proporcionar una onda lo más senoidal posible sin armónicos. Y abajo tenemos algunos ejemplos de inversores. Símbolos para la representación de convertidores de corriente continua a corriente alterna, o sea, inversores. Aquí tenemos el de arriba es un inversor monofásico y un inversor trifásico. Muy bien. Aquí podemos ver los diferentes tipos de símbolos. El de arriba lo podemos diferenciar del de abajo porque el de abajo tiene 3 onditas. Clasificación. Se clasifican básicamente por su potencia nominal de salida, sin embargo existen otros parámetros a considerar como son el tipo de onda, cuadrada, senoidal, senoidal modificada, el voltaje para protecciones y opciones como inversor cargador. Diferentes formas de onda en corriente alterna. Aquí tenemos una tabla que nos muestra las diferentes formas de onda. Tenemos que la rosa es la cuadrada, la azul es la senoidal modificada y la negra es la senoidal. Como ya habíamos mencionado, un inversor tiene que tener una forma senoidal, que es la ideal, que viene siendo la negra. Sin embargo, también existen estas otras dos tipos de ondas, que como podemos ver, la senoidal modificada es una que se intenta asemejar lo más posible a la senoidal, y la cuadrada pues ya viene siendo una muy, muy diferente y se podría decir un poco más deficiente. Inversores de onda cuadrada. Funcionamiento. La corriente continua se hace pasar a través de un transformador primero en una dirección y luego en otra, mediante un sistema de conmutación. Características. Son económicos, de baja eficiencia, producen demasiados armónicos que generan interferencias. Muy bien, como les comentaba anteriormente, los de onda cuadrada, que veíamos que eran los rosas, suelen ser los más ineficientes y por ende resultan ser más económicos, pero no son los mejores, ya que como vimos en la primera diapositiva, es muy importante que no tengan armónicos. Y aquí podemos ver un circuito inversor de onda cuadrada. Inversores de onda senoidal muy modificada. Son más sofisticados y caros, utilizan técnicas de modulación de ancho de impulso. El ancho de la onda es modificada para acercarla lo más posible a una onda senoidal. Bueno, esta es la azul que veíamos, que estaba un poco más rectangular para acercarse a la forma senoidal, sin embargo, no alcanzaba a ser una forma senoidal del todo. Después tenemos inversores de onda senoidal. Nos dice, con una electrónica más elaborada se puede conseguir una onda senoidal pura. Las eficiencias típicas son del 90%. La incorporación de microprocesadores permiten funciones de telecontrol, medición de energía consumida y selección de batería. Bueno, aquí podemos observar que la onda senoidal es la onda que nos piden, de hecho, en los inversores, la mejor. Y aquí nos dice, de hecho, que pues tienen una eficiencia del más del 90%. Aplicaciones. Para casos concretos de los sistemas fotovoltaicos, los inversores tienen su principal aplicación en instalaciones donde la demanda de energía es en corriente alterna, cuando la potencia producida es grande que no conviene distribuirla en corriente directa. Bueno, ahí se nos explica muy bien el caso del por qué se usan inversores. Características eléctricas exigidas. Potencia pico. Capacidad de resistir potencias picos producidas por cargas inductivas que se generan al inicio de operación de las cargas durante breves instantes sin que se colapse el inversor. En un inversor senoidal se exige alta eficiencia. Bueno, la potencia pico vendría siendo el momento en el que nuestra instalación comienza, ya que cuando comienza, por ejemplo, un arranque de un motor, la potencia que arroja suele ser más alta a la que normalmente tiene durante su funcionamiento. Entonces, nuestro inversor tiene que tener una alta eficiencia y capaz de soportar ese pico de potencia. Instalaciones. Tome en cuenta estas recomendaciones antes de instalar. Estos equipos deberán estar en un lugar seco, protegido de agua, polvo y del medio ambiente exterior.
Evite instalar su equipo en un lugar donde existan gases, humos y cerca de banco de baterías. Bueno, estas consideraciones son básicas para que nuestro inversor tenga su tiempo de vida adecuado y para que nuestra instalación no sufra de ningún percance. ¿Cómo se dimensiona un inversor? Los inversores deben dimensionarse de dos formas. La primera, considerando los watts de potencia eléctrica que el inversor puede suministrar durante su funcionamiento normal de forma continua. Y la segunda forma de dimensionar el inversor es mediante la potencia de arranque. Y a continuación ya tenemos algunos ejemplos. Este vendría siendo un inversor senoidal de S500 a S3500. Como habíamos mencionado en un principio, la onda senoidal es la más eficiente y podemos observar que este inversor la tiene. Y nos da una breve descripción que se las voy a leer, pero ya estas descripciones son básicamente para las personas que que se interesen por comprarla y ya en base a sus características, pues ya ven si les va a funcionar para su instalación o cuál es más recomendable para ellos. Pero se trata de un inversor senoidal diseñado específicamente para energía solar, controlado por un microprocesador, como decíamos en un inicio. Los de onda senoidal tienen microprocesadores, perdón, y los demás, les digo, son características que ya verá cada persona que lo vaya a ocupar. Después tenemos otro que se llama la serie DR de Santrax. Los inversores Santrax, perdón, establecen un nuevo estándar de inversores. Convierten potencia de 12 a 24 volts de corriente directa a corriente alterna. Pueden operar muchos de los aparatos y herramientas más comunes, incluyendo microondas, refrigeradores, herramientas de mano, televisores y computadoras. Bueno, como podemos ver, este es un poco más común para nosotros. El otro era para instalaciones fotovoltaicas, pero ya podemos ver que opera para refrigeradores, televisores y computadoras, que son cosas que vemos en nuestro día a día. Y eso es para comprobar que los inversores son muy necesarios en todo tipo de aparatos. Aquí tenemos otro, serie de Centurión. Esta unidad utiliza elementos de potencia de alta confiabilidad y sus aplicaciones son en energía solar, centrales de telefonía fija y móvil, sistemas no break, subestaciones de distribución de energía y alimentación de máquinas, computadoras. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve ese tipo de inversor. Inversores Studer. Se trata de un inversor de pequeña potencia de 200, 400 y 800 watts, pero lo suficiente potente como para operar sin dificultades en instalaciones con televisión, ordenador y frigorífico. Bueno, igual que los otros ejemplos, este vendría siendo, como podemos observar, uno más pequeño. Eso es para también ver los diferentes tipos de tamaños, ya que no forzosamente tiene que ser un inversor de gran capacidad. Como podemos observar, también hay de pequeña capacidad para diferentes tipos de aparatos. Y aquí tenemos una variante que nos mencionaban en un inicio, que es inversor cargador. Y tenemos un ejemplo y la tabla que nos dice, la tabla de descripción que nos dice los datos técnicos. Esta tabla incluye como corriente de entrada de cortocircuito, eficiencia, potencia de salida. Todos estos datos son muy importantes, sobre todo lo que es la eficiencia, porque queremos un inversor eficiente del más del 90%. Como podemos observar, ese tiene el 90%. Y ya estos datos técnicos son meramente para las personas que les interese tener una instalación con este tipo de inversor. Yo se los voy a mostrar solamente a grandes rasgos, pero ese es uno de los inversores, Conermex. Magnum Energy, igual, otro inversor que nos dice todos los mismos datos que ya les había comentado en un principio. Este de hecho nos trae también la temperatura. Y nos trae el tipo de batería, bueno, todo ese tipo de especificaciones que les digo que cada persona tiene que tomar en cuenta, depende de su instalación. Acá tenemos otro, este se llama Sunny Island y igual nos trae todos los datos. Este tiene una eficiencia del 95%, como podemos ver, es el más eficiente hasta ahorita. Y aquí tenemos otro, este inclusive nos incluye el peso y la garantía, no nos incluye la eficiencia, lo cual es algo que les digo que es muy importante tomar en cuenta, pero pues nos incluye datos menos, datos más. Aquí tenemos otro inversor cargador. Este también nos trae el peso, el rango de temperatura,
la eficiencia máxima. Todos estos datos son muy importantes, como el rango de temperatura, porque no quisiéramos utilizar un rango de temperatura inadecuado en nuestro aparato, en nuestro sistema, porque pues puede ocasionar un daño. Y tenemos unos onduladores. Características importantes de inversores para la interconexión a la red. Operar en amplio rango de voltajes de corriente directa a la entrada. Poseer autoprotecciones y seguridad hacia el usuario. Regular el voltaje y la frecuencia de salida. Proporcionar potencia a las cargas o a la red eléctrica con una determinada calidad de suministro. Realizar el seguimiento del punto de máxima potencia si están directamente conectados al generador fotovoltaico. Operar en un amplio rango de condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa. Poseer interfaces con otros modelos del sistema o controlar el sistema. Satisfacer las necesidades de seguridad exigidas en la conexión a la red. Bueno, estas características, como podemos observar, la mayoría se tratan sobre seguridad. Es muy importante que nosotros al hacer una instalación sigamos todo ese tipo de recomendaciones que, a pesar de que pueda que se hagan innecesarias, son muy importantes, ya que, como podemos observar, la mayoría se trata sobre seguridad y protecciones, porque realmente estamos tratando con electricidad y es muy, muy peligroso tanto como para nosotros como para la persona el dueño de la instalación. Entonces, pues sí, es muy importante. Y acá tenemos otro invertidor. Aquí tenemos un invertidor, perdón. Y aquí nos trae inclusive la descripción, el precio, el peso. Y aquí tenemos otro. Aquí se pueden inclusive comparar precios. Podemos ver qué es más costoso este. Y aquí tenemos otro. Igual nos da el precio, la descripción, la potencia nominal. Y aquí tenemos otro. Igual nos da sus datos técnicos, su eficiencia, su certificado. Igual aquí, sus datos técnicos, su eficiencia. De hecho, estas dos tablas son muy similares y son muy importantes este tipo de tablas porque nos permite el comparar. Un ejemplo, comparando la eficiencia de cada uno, podemos ver que se tiene 95.50, 95.50 y 95.50. Sin embargo, este llega a tener hasta 96. Entonces, este también, este no. Ahí podemos comparar dependiendo de, les digo, el uso que le vayamos a dar. Especificaciones técnicas para interconexión a la red CFE. Bueno, estas son especificaciones que nos piden forzosamente la CFE. Medidor electrónico multifuncional de 2.5 clase 20 amperes o 30 clase 200 amperes, según corresponda a la carga y tipo de medición. 3 fases, 4 hilos, 3 elementos, 120 volts, conexión estrella, base tipo S, forma 9S o 16S, debiendo cumplir con lo siguiente. Clase de exactitud de 0.2% de acuerdo a la especificación CFE G000-48. Medición de kilowatts por hora y kilowatts. Con interfase de puerto óptico tipo 2 en la parte frontal del medidor para programar, interrogar, obtener todos los datos del medidor. Programable para que cada fin de mes y estación realicen un restablecimiento de demanda, deteniendo en memoria las lecturas de tarifas horarias. Muy bien, bueno, estas son especificaciones que, como les comentaba, nos pide directamente la CFE. Y pues cada una viene siendo muy importante, aparte obligatoria, si es que queremos conectarnos a la CFE. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Mi exposición se trató sobre inversores, tipos de inversores y la utilidad